Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Jado y estoy haciendo un videíto para contarles un poco lo vivido allá por el año 77. 1977. 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué lo parió? 40 años. Era un día de mayo, 27 de mayo exactamente. Un día común, como todos los días, donde nos reuníamos a oír música, a platicar, a debatir sobre la vida, sobre proyectos nuevos, sobre libertad, sobre amor, sobre altruismo. Éramos muchachos jóvenes con toda una onda de rock and roll, que nos llevaba a juntarnos sanamente, sin ninguna historia rara. La cosa que irrumpió en ese momento toda la policía, los militares, gendarmería, en fin, a, los, a las patadas, trompazos, culatazos, nos golpearon de todas las maneras, buscando, claro, buscando armas y libros subversivos. Porque inicialmente el movimiento de ellos fue por política. Pensaban que nosotros éramos extremistas, subversivos, montoneros del ERPO, qué sé yo. Y nosotros no teníamos nada que ver con eso, apenas éramos jóvenes de pelo largo, con unas ganas de vivir en libertad impresionante. En una sociedad caótica, donde fue la página negra de nuestra historia, la represión militar, con los criminales de Videla, Agosto y Macera. Bueno, en fin, está de más nombrarlos, me da asco de estómago. La cosa es que nos subieron a patadas en el culo al camión, a la chancha que Daniel Arias decía. Nos llevaron al camión y de ahí nos depositaron en la comisaría de Alem, la comisaría de la Policía Provincial. Ahí nos pusieron a todos juntos en un principio, a todos juntos. Y nos empezaron a pegar, nos ponían la cabeza contra la pared, nos hacían abrir las piernas. Y claro, nos machucaba la frente. Después empezaron los culatazos en los riñones, a torcernos los brazos, a pegarnos en el cuello, a darnos patadas, humillarnos de todo tipo. A mí me sacaron y me pusieron la cabeza con una letrina y me la hundían con sus botas, las botas locas. Me ponían la cabeza en la letrina y me la hundían, junto con la mierda que estaba ahí flotando. Bueno, torturas mil, no podría reconstruirlas en este momento, ¿no? Pero de todo tipo, verbales, físicas. Ahí ya me separan a mí, porque yo era de los adultos. Yo era adulto, era mayor de edad, entonces me separan. Me separan y me meten en una habitación donde me tienen algunos días, sin comer ni beber. Yo pedía de comer y me daban piedras, pedía de tomar y me daban orina. En fin, la pasé mal. Me acuerdo que me comí el marco, no sé si era una puerta, una ventana que estaba podrida. Y masticando esas astillas pude engañar mi voraz apetito. La pude zafar, pude distraer un poco el estómago. Pero sentí las sensaciones más horrendas que una persona puede llegar a conocer, los límites, hasta dónde un hombre puede caer o llegar, ¿no? Yo me acuerdo que si me hubieran dicho en aquel momento, ¿querés una hamburguesa completa con jamón y queso? Y hubiera dicho, ¿a quién tengo que matar? Y hasta lo hubiera matado, tal vez, para comer ese sándwich. Es tremendo, es tremendo. Las sensaciones que me hicieron vivir estos hijos de mil putas me tienen hambre. Bueno, después
de torturas varias, nos metieron en un baño, éramos tres. No me recuerdo bien quiénes éramos exactamente, sé que yo era uno de los tres. Y el otro no sé si era Daniel Arias, Eduardo Viducio, Daniel Quedac. Sé que nos desnudaron, nos mojaron con agua fría en pleno invierno y, y ponían un cable un cable eléctrico, un cable pelado contra la pared, o sea que la energía fluía a través del agua de las paredes y nos pegaba a nosotros. Era un cosquilleo irritante, permanente. Cada 5 o 10 minutos nos sacaba una guardia de los pelos y nos cagaban a golpes de todo tipo, con rodillazos, codazos, toallas mojadas, como para no dejar marcas, ¿no es cierto? Para que no los pudiéramos denunciar. Bueno, eso nos tuvieron toda la noche, la madrugada, los golpes y electrocutándonos. Fue un periplo realmente muy desgastante, alucinante. Pero no es todo, ahí comienza la historia. Después en un momento me llevan al despacho de este repugnante y asqueroso, inmundo comisario. Era una cosa amorfa, un ser gordo, indignante. Bueno, y este tipo saca de un cajón una marihuana secuestrada de algún procedimiento anterior y se le ocurre armar un joint, un porro, ¿no? Se le ocurre armar un porro, claro, pero no lo sabe armar. Este tipo no lo sabe armar y menos fumarlo. La cosa es que lo armó como pudo, lo prendió, tosió un poco porque era un inepto hasta para eso. Y lo apagó y le dijo al escribiente que pusiera que ese cigarrillo de marihuana era mío, que era mío, que me lo habían secuestrado a mí y que yo firmara, el secuestro. Claro, yo me negué, aunque hubiera sido mío, me hubiera negado, pero con más razón si no lo era. Y bueno, la cosa es que me pusieron pistolas en la cabeza, golpes, me torcieron el cuello, me sofocaron, me ahogaron, me dieron golpes en los oídos. Inclusive tengo un tímpano jodido, el izquierdo. Esos golpes que me daban así en los oídos, creo que me lo perjudicaron. Me torcieron la nariz, le tengo media quebrada. Me arrancaron la barba con una tenaza. Acá tengo una marca que salió un cacho de carne junto a mi barba. Y bueno, ¿qué no me hicieron? Entonces, mi otro yo, me da una alerta. Me dice, firmá, boludo, firmá con la firma de papá. Y entonces utilizo ese artilugio de falsificar mi firma, porque no tenía otra escapatoria, yo tenía que firmar para parar la paliza. Entonces cuando me dan el papel para firmar dije, está bien, voy a firmar. Y firmé con la firma de mi viejo. Y ellos no constataron la verosimilitud o la igualdad de las firmas, si era la misma que yo tenía en el DNI. O sea, yo hice la firma de mi papá, que de hecho la falsificaba muy bien, muy bien. Si le habré falsificado boletines al viejo cuando las notas eran malas. La hacía tan bien la firma de mi viejo, tan bien que ni él se daba cuenta, ni yo me daba cuenta. Muy simpática mi historia de niño. La cosa es que, bueno, firmé eso, se lo di firmado con la firma del viejo, don Ubaldo Jado. Una eminente personalidad en mi vida, muy marcante. Un artista el viejo. La cosa es que se conformaron con la firma, no la revisaron bien y pasó y paré la bronca, paré la paliza. Ahí me llevaron de nuevo a los calabozos,
buzoneado, muerto de hambre, de sed, qué sé yo, no me acuerdo bien, hace tantos años, y medio como que quise apagar de mi mente ciertas cosas, cosas que estaban en mi inconsciente grabadas durante muchos y muchos años. Me acuerdo de uno de ellos, el sargento Amancio. Danielito Arias, querido, se debe acordar de él, porque él registra los nombres a morir. El sargento Amancio, ¿cómo me pegaba ese hijo de mil puta? Ignorantes, ignorantes, personas, seres de tan baja calaña, gente muy ignorante. Bueno, no tengo nada contra la cultura, sí contra los grasas. Él era uno de ellos. La cosa es que, bueno, sigo preso. Mi viejo tuvo que vender 2 casas que tenía en Neuquén, estas 2 propiedades, para contratar al doctor Révora, que en su época era el mejor. Estaba en un congreso en Ámsterdam, Holanda. Ahí mi viejo le paga el pasaje para que vuelva, y bueno, 2 casas le costó al viejo. Y lo contrata tal de doctor Révora. Bueno, más o menos me ayuda un poco, pero la cosa es que yo seguí preso. Yo seguí preso. Eduardo Viduzzi y Ana María Chagallo éramos los 3 adultos que continuábamos presos. Y la nenita de Ana María, Mariana Chagallo, que estaba con Ana María, su mamá, en una oficinita, le habían dado una oficina con una cama. Y bien, pasa el tiempo, van pasando los meses y pasan y se suceden uno a uno todos los meses. Y uno de los presos, que no me acuerdo quién era para nada, habrá hecho una cagada, lo calabocean, lo buzonean y lo mantienen separado de los demás, pero en pleno invierno, hacía frío, y estaba en pelotas, desnudo. Y yo le pasé una frazada para que se abrigue, un par de cigarrillos con un fósforo ranchera que en aquella época se usaban, para que, bueno, que fumara un pucho, que se tapara por lo menos. Y alguien me habrá alcahueteado. La cosa es que me derivan y me llevan a la cárcel, a la unidad 12, Colonia Penal de Río Negro. Ahí en esta unidad 12 me pelan de entrada, me afeitan la cabeza, me dan el uniforme de procesado, un uniforme azul con un número que nunca recordé cuál era. Y me derivan a un calabozo de extrema seguridad, un calabozo de alta seguridad, que era un calabozo individual. Pensar que yo lo estrené, ese calabozo. La cárcel era nueva, recién hecha. Estaba por la 25 de mayo al fondo, en la unidad 12. Y yo estrené ese calabozo. No es nada meritorio, por cierto, pero bueno, yo lo estrené. Estaba nuevito, flamante. Nos daban todas las comidas que quisiéramos, milanesas con puré, pasaban con un carrito, nos daban leche, azúcar, cacao, lo que quisiéramos, querosén para el fuelle. El fuelle es el calentador gran metal. Teníamos todo, me permitían pasar libros, lo cual yo aproveché y leí mucho en ese tiempo, ¿no? Que era lo único que se podía hacer, leer. Y leí. Bueno, y pensar que yo ya tenía la libertad, no lo sabía. Pero otra de las ilegalidades cometidas por esta policía, por estas instituciones en general, fue que a mí me pasan a la cárcel teniendo la libertad. Y otra de las arbitrariedades cometidas por estos tipos es que a mí, antes de ir al juez, me tienen no sé cuánto tiempo, cuántos y cuántos días antes de pasar al juez, cuando yo sé o después supe que hay un límite de tiempo, no sé si son 3, 5, 7 u 8 días, que no se puede exceder de ese límite
para ir a declarar a juzgado. Yo estuve mucho más. Bueno, las arbitrariedades fueron muchísimas. Pero ¿a quién iba a reclamar justicia, no? ¿A quién? Sí, gente, la cosa es que, bueno, una mañana, una madrugada, me sacan del calabozo y me llevan por un pasillo para atrás, para un patio, una especie de patio que había, donde había un paredón revestido de salpicré, me acuerdo, color gris claro, y en el cual había marcas de tiros, marcas de balas. No sé si lo usarían para tiro al blanco o para ejecuciones, no sé. Pero a mí me ponen ahí y eran 4 tipos, 4 milicos. Uno de ellos se queda al lado mío y los 3 van hacia adelante, frente a mí. Y el que estaba al lado mío me dice, bueno, pibe, mira, precisamos que me des un nombre, aunque sea uno. ¿Nombre de qué? ¿De quién? Le decía yo, haciéndome el boludo. Me decía, no te hagas el boludo, dame un nombre y te vas. Si no me das un nombre, vas a morir acá. No sé, señor, le digo, yo no conozco a nadie. Yo estoy en otra. Mi vida tiene otro cauce. Me dice, no me chamullé. Me dice, a mí me das un nombre, pues si no, no salís. No sé, yo no conozco a nadie. Imagínense que si yo hubiera dado un nombre todavía me estarían pegando para sacarme más. La cosa es que el tipo me dice, ¿no me vas a dar un nombre? No tengo nada para darle. Señor, yo no tengo nada, no sé nada, yo quiero irme. Dice, bueno, ¿vas a querer la venta para los ojos o los vas a encarar de ojos abiertos? No, pero yo no sé, estaba aterrorizado. En el fondo suponía que no me iban a matar, pero no las tenía todas conmigo, ni menos en aquella época. Me dice, ¿querés un cigarrillo? Sí, claro, un cigarrillo. La cosa era demorar un ratito más mi vida. Como el cigarrillo, me descompenso. Fue tremendo, un momento muy jodido, muy jodido. La cosa que dice, bueno, está bien, preparen. Ahí arman las pistolas, clic, clic. Dice, apunten. Y yo me entro a descomponer, un cagazo, imagínense. Y dice fuego. Y cuando dice fuego, aprietan los gatillos y hace clic, clic, clic. Estaban sin balas. Entonces se ríen con una maquiavélica sonrisa sarcástica y me dicen, bueno, pibe, estás libre, andate. Y yo, imagínense, no entendía nada, descompuesto, revolcándome por el piso del cagazo alucinante que me comí, ¿no? Salgo de la cárcel, era madrugada, recién estaba clareando. Y yo estuve preso un montón de tiempo sin tener el contacto con la naturaleza, con la tierra, con las plantas, con el pasto. Y me acuerdo que me revolqué en el piso, porque era campo. La unidad 12 estaba construida en ese momento en el medio del campo. Y entonces agarro la tierra y el pasto y me lo paso por la cara con una sed de oler ese frescor, ¿no?, de la tierra y del césped. Me la paso por la cara y huelo y mastico el pasto y siento el gusto de la clorofila. Y en ese instante pasan 2 nenes, un nene y una nena que venían a través del campo y me ven a mí tirado arrodillado en el medio del campo, pasándome tierra en la cara, y se asustaron, pensarían que estaba loco. Tal vez lo estaba, no sé. Pero bueno, la cosa es que salieron corriendo. Cuando me vieron a mí salieron corriendo. Y yo, bueno, seguí mi trayectoria
hasta llegar a la casa de mis padres. Ahí entro y mi papá me estaba justamente pintando un retrato mío, un cuadro muy lindo. Lo estaba terminando. Creo que faltaba la firma de él nada más. Y le digo, hola papi. Y ahí se da vuelta y me abraza, hijo. Nos abrazamos, ahí mamá llega también. Me preparan un desayuno. Y les comento lo sucedido, les relato algo de esto. Ahí aparece, no me acuerdo bien, nunca me quedó claro eso. ¿Quién aparece? Me traen un papel de adentro de la cárcel, que era de alguien muy conocido mío, no sé quién era, que me dice, borrate que te quieren limpiar. Borrate ya que te quieren limpiar. O, traduciéndolo a un lenguaje más ortodoxo, decía, andate que te quieren matar. Entonces, claro, yo sabía que eso era posta. Ahí nosotros teníamos, mi papá tenía un Chevrolet Super en esa época. Estaba en el garage, adentro, en el garage de casa. Entonces yo me meto en el baúl de Chevrolet, que es un coche grande, un 6 cilindros. Me meto en el baúl, me acuesto en el baúl, cierro la compuerta y mi viejo y mi vieja salen manejando y me llevan a Patagones. No, o sea, nadie me vio porque yo me subí adentro del garaje de mi casa a cortina cerrada. Ahí después que yo me subí a abrir la cortina y salen los dos. Nadie me vio. Y me llevan a Patagones, a la estación de tren. No me acuerdo qué horario salía el tren. Yo sé que anduve por ahí y me subí al tren. Claro, previamente había agarrado la platita que había en casa, no me acuerdo si eran 100, $200, un equivalente, porque eran pesos. Era poca plata, era toda la que había en casa en ese momento. Y unas ropas mías con un bolsito. Ahí me subo al tren que salía de Patagones rumbo a Buenos Aires y estoy alucinado, estoy paranoiqueado totalmente y me parece que todos me seguían y me tiré a la altura del Strueder, Villalonga, me tiré del tren. Me quedé tocado en el pasto entre los yuyos, esperando que al otro día pasara el otro. Al otro día pasa el otro tren y me subo a este tren y llego a Buenos Aires. Y me voy corriendo al puerto. Yo quería salir del país ya. Y me tomo el aliscafo, que fue lo más rápido, lo más viable que encontré para irme del país. Me tomo el aliscafo que me llevaba a Colonia, Uruguay. Ya cuando llegué a Uruguay estaba respirando otro aire, otro clima. Ahí voy a Montevideo, Porto Alegre, y ahí empiezo a transitar y delirar por Brasil. Me habían extirpado mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi país. Me habían borrado la sonrisa. Fueron los ladrones de mi sonrisa. Yo no me reía más. Y eso era terrible para mí. La pasé mal, la pasé mal. Llego a Río de Janeiro, era carnaval. Me quedo dormido, agotado, me roban todo, me quedo en calzoncillos. Unos calzoncillos que me había regalado el ruso Kedak, Daniel Kedak, un slip, porque él no usaba. El ruso Kedak usaba los pantalones jeans sin calzoncillos abajo. Me habían regalado eso y me lo regaló. Y me quedé en calzoncillos. Y ahí comenzó el periplo de mi ir y venir en Brasil. Estaba en calzoncillos sin documento, no me podía quedar ni me podía ir. No me podía ir porque si volvía me iban a matar y no me podía quedar en Brasil porque era ilegal sin documentos. Pero por ilegal me quedé y hace 40 años que vivo en Brasil. Después me casé, después tuve trabajo, después esto y aquello.
pero todo después. Al principio fue duro. Me marcó mucho. Pero, muchachos, ¿qué les podría decir? Tantas cosas. No tengo cómo contarles mi vida, simplemente les digo que este pasaje de mi historia fue tremendo. Yo a Argentina la llevé siempre en mi corazón, porque soy argentino y vibro con la celeste y blanca. Pero también la puteé mucho a sus representantes, a sus mandatarios, por su crueldad, por su incompetencia y su ignorancia. Hoy trato de vivir feliz, de la manera más simple que pueda. Solo les digo algo, nunca comparen este gobierno de mierda, de este hijo de mil puta de Macri, con la represión, porque la represión era fatídica. Esto todavía tiene libertad. Un beso a todos.